estás? Gracias por estar ahí. Hoy nuevo video de tema de Piazzolla, Libertango. Gracias por suscribirte, gracias por el like, el comentario. Todo es muy importante para que el canal crezca y darle a esa campana que está ahí también y que te avisa. Hoy un arreglo amigable del tema de Piazzolla. Vamos a intentar hacer algo que suene decente, que suene lindo, pero que tampoco nos queme la cabeza. Recordá que podés bajarte la partitura gratuitamente. Abajo te dejo el link para que te registres en la página de La Tecla y ahí te bajás esta y todas las anteriores, todas las que quieras. Y arranca así, primero dos compases. Tenemos mi, fa, mi, do, la, el primer compás. Mi, fa, mi, do, la, primer compás. Lo importante acá va a ser la articulación. Fíjense que tiene entre el mi y el fa un acento y está ligado, es decir que soltás la segunda. Para. Siempre que veas eso es eso. La primera levemente acentuada y la segunda como que la soltás. Para. Entonces te quedaría el primer compás. Para. Mi, fa, mi, do, la. Compás 2. Mi, fa, mi, do, la, mi, fa. Mi, fa, mi, do, la, mi, fa. Los dos primeros. Para. Compás 3 y 4. ¿Qué hice ahí? Hice re, mi, re, si, fa. Compás 3. Re, mi, si, fa. Compás 4. Re, mi, si, fa, re, mi. Muy bien, ya tenemos los 4 primeros. Vamos con la mano izquierda. La mano izquierda va a ser simple porque es solamente una nota que hace un patrón rítmico. El famoso 3-3-2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, que en muchos temas de Piazzolla aparece. Un patrón rítmico que ya viene desde hace mucho, mismo en el tango ya aparecía, pero bueno, ahí en Piazzolla es como que le da y le da. ¿Cómo va a ser la unión? Fíjate, arrancamos la, mi, fa, mi, y en el segundo mi, ahí mandas el la. Agregas fa y mi y al final do y la. Entonces nos queda para. Otra vez. Compás 1, compás 2. Arranco en la otra vez. Mi, fa, mi, otra vez mi con la. Do, la solito y al mismo tiempo mi y fa. Hago el segundo compás. Otra vez. Eso es, muy bien. Ahora junto las dos. Ahora la misma unión, pero con las otras notas que hicimos hoy. Re sostenido, mi, da, toda esa partecita. Pero la coordinación es la misma, mirá. Así que una vez que agarrás las dos primeras es como que el otro lo vas a ir sacando fácil. Bien, nos quedaron los 4 primeros. Compás 5, mano derecha. Re, mi, re, si, fa. Re, mi, re, si, fa, re, mi. Y eso con el la sería... Siempre recordá darle bien a las manos separadas, sobre todo en este caso la mano derecha, que es la que tiene toda la info. Muy bien, la coordinación otra vez la misma. Eso, lo llevas ahí bien lento hasta coordinar y de a poquito lo vas subiendo y después pensás en la articulación. Siguiente paso, compás 7 y 8. Do, re, la, mi. Do, la, mi, do, re.
Muy bien, antes de seguir, importante, si querés que hagamos todo Libertango, hoy vamos a hacer en este video la primera parte nada más, pero si querés es imprescindible que dejes tu comentario aquí abajo, porque así YouTube sabe que el video dice sí, queremos que Libertango esté entero, así que gracias por tu comentario. Bien, entonces volvemos al compás 7 y 8, que teníamos do, re, la, mi, do, re, la, mi, do, re, eso con un la también. Compás 7 y 8. Ahora, el compás 9 y 10, la mano derecha queda igual. Pero la mano izquierda cambia a sol. Y ahí después de eso de la práctica le metes la articulación. Bien, seguimos. Compás 11 y 12. Melodía casi igual. Do, do, la, re sostenido. Ojo ahí. Do, do, la, re sostenido. Y ahí, fíjate, lo que te vamos a tener es... ¿sí? Do, do, la, re. Do, la, re. Todo con fa sostenido. Y el siguiente compás... Do, la, re, do, re. Muy bien, practicar esos dos también. Pasamos a compás 13. Tenemos la melodía si, do, si, sol sostenido, re. Si, do, si, sol sostenido, re, si, do. A ver, hasta ahí. Esto va a ser con un fa en el bajo. La combinación de siempre. Y los últimos dos de esta primera página, tiramos un mi. Si, do, si, sol, re. Si, do, si, sol, re, si, do. ¿Cómo sería la mano derecha sola? Si, do, si, sol sostenido, re. Si, do, si, sol sostenido, re. Si y do. Que sonaría... y después, bueno, se va a repetir. Entonces va jugando con la fuerza y con la articulación. ¿Sí? No toques todo, porque no va a tener onda. No. Si querés lo cambiás de octava. Podés tocar octavas acá. Muy bien, hasta aquí la primera parte del Libertango. Como dije antes, déjame tu comentario si querés la segunda, esa que viene. Déjame comentario. Si querés me podés seguir en Instagram, ahí somos muchos en los que entrenamos todos los días, un poco de información, un poco de entrenamiento, memes, etc. Nos vemos, gracias. Y si te gusta leer, ya está disponible el primer libro de La Tecla que se llama Escuchame una cosa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el interés. ¿Qué es Escuchame una cosa? Un libro para leer y escuchar, porque está dedicado a todos aquellos que gustan de la música, también para estudiantes que quieren profundizar un poco, entenderla mejor. Está dividido en dos grandes partes. Por un lado, en la primera es la parte quizás que más texto tiene para solo leer, en el cual vamos trabajando distintas temáticas de lo musical, ¿sí? Tocar con otros, la composición, la creatividad, el rol que juegan los distintos músicos dentro de un grupo, la música como un camino. Y en la segunda parte es un poquito más técnica, en donde hablamos de los elementos fundamentales de la música con ejemplos que justifican. También analizamos distintos géneros. Quizás todo esto lo vas a poder escuchar en las playlists de Spotify y YouTube. Están organizadas para que vos vayas leyendo para escuchar, porque es muy importante que escuches los ejemplos. El libro está en dos formatos: el formato físico en papel tradicional y en libro electrónico, que te sirve para todos los celulares, tablet, PC, notebook, y para lectores de libros electrónicos. En todo lo que... Aquí abajo te dejo toda la información respecto al libro para poder pedirlo desde Argentina, desde el resto del mundo, el físico, el ebook, todo ahí. Así que muchas gracias y a seguir aprendiendo.